Hola, ¿qué tal, mis doctores? Soy su amigo Manuel de Jesús Uribe Miranda y esta vez voy a platicarles sobre cosas importantes que todos debemos saber en el pregrado, medicina, sobre los glucocorticoides y AINES. Como tal, esto no es una clase de farmacología, pero voy a tocar puntos importantes y básicos en ambas familias de fármacos que todos debemos saber, ¿ok? Ahora, ¿qué onda con los glucocorticoides? Pues estos son fármacos, ya son de antaño, ya son viejos, tienen más de 60 años que se empezaron a utilizar en este caso de las enfermedades reumatoides para lupus, artritis, espondiloartritis, osteoartritis, vasculitis, esclerodermia, todo eso. Pero para que no te cuente y no te anden chamaqueando, nosotros los humanos producimos nuestro propio glucocorticoide endógeno, que es el cortisol, el cual se libera a través de situaciones de estrés, de miedo, y sobre todo tenemos picos muy altos por las mañanas y luego estos descienden ya por la noche, ¿no? Y bueno, aumentan considerablemente con el estrés, como te dije. Y este cortisol se produce en las glándulas suprarrenales, específicamente en la zona fascicular o fasciculada, ¿ok? ¿Qué pasa con el mecanismo de acción de los glucocorticoides? Actualmente, en la relación de señalización glucocorticoide con su receptor no se sabe del todo claro, pero podemos decir que tenemos el glucocorticoide que se transporta a través de la circulación sistémica y que su receptor, esto es importante que lo sepan, su receptor está intracelular en el citoplasma e intranuclear. Eso es importante. Tenemos al glucocorticoide que reconoce o identifica su receptor, que tenemos aquí con la G y R, que este receptor va a estar unido a proteínas chaperonas que lo van a ayudar a desplazarse dentro del citoplasma y son proteínas 11 beta HSD1 y 11 beta HSD2, lo cual según el glucocorticoide se forma un complejo. Para que este receptor se active, pues se tienen que separar ambas proteínas chaperonas del receptor del glucocorticoide y luego ya se activa y de ahí se va a desplazar hacia adentro del núcleo. Unido ya con el glucocorticoide se desplaza hacia el núcleo y ahí es donde empieza a trabajar con la transcripción génica. Me refiero a la transcripción génica, empieza a inducir o estimular la aumento o disminución de producción de proteínas o la estimulación del ARN mensajero. ¿Ok? Al hacer esto, como les digo, hay un aumento o una síntesis de proteínas o un bloqueo en la síntesis de proteínas. También se ha visto que el glucocorticoide con su receptor se puede unir a otros factores de transcripción como AP1 o el factor NK beta para igual inducir factores de transcripción o los puede bloquear, lo que se ha visto en la degradación de, de compuestos en la artritis reumatoide. ¿Ok? ¿Conoces ya las características de los glucocorticoides? ¿O la mayoría de ellas? Entonces, para que no te cuenten, mi doctor, existen glucocorticoides de acción corta, de acción larga, de acción intermedia. Y en los de acción corta tenemos a hidrocortisona, prednisona, prednisolona, metilprednisolona, que son de las más utilizadas. Tal vez muchos de nosotros hemos escuchado de ellas. Es, también pues hay de acción intermedia como triamcinolona y de acción prolongada, como las más utilizadas como la betametasona y desametasona. En cuanto a la potencia, fíjate, las más potentes es la betametasona y la desametasona, doctor. Y luego si te preguntan, o para que no te anden chamaqueando en los exámenes, hay glucocorticoides que tienen nula retención de sodio o nulo efecto mineralocorticoide. Y son también estas, la betametasona y desametasona. ¿Ok? Y luego ya conoces los efectos y acciones que tienen los glucocorticoides. Pues mira, para que no te cuenten, hay efectos bien padres que son de acción antiinflamatoria, por lo cual se siguen utilizando. Y, y gracias a esto, pues ya se tiene más de 60 años utilizándose.
y es que inhiben a la síntesis de prostaglandinas directamente al inhibir la ciclooxigenasa 2. También se ha demostrado que inhiben la liberación de óxido nítrico, este vasodilatador potente, a través de inhibir a la óxido nítrico sintetasa inducible, mi doctor. También, esto es interesante, ¿no? Que a través de la inhibición del factor de necrosis tumoral, también tiene esa potente acción antiinflamatoria. También pues inhibiendo al factor activador de plaquetas, de interleucinas, fíjate, estas interleucinas inflamatorias que están relacionadas con la cascada inflamatoria. Por eso son tan buenos los glucocorticoides, pero hay que tenerles mucho respeto, ¿ok? Mira, ¿qué hay entre las reacciones adversas por el uso crónico de glucocorticoides? Debes saber que el uso crónico de glucocorticoides te puede llevar a una hiperglicemia, sobre todo a una diabetes, si el aumento de la insulina no compensa esta hiperglucemia. Puede haber un aumento de la presión arterial por un aumento de la retención de agua y sodio, y esto es importante, te puede llevar a una osteoporosis por un aumento de la desmineralización ósea y disminución de la matriz orgánica ósea. Esto es importante. También genera apoptosis, el uso prolongado de glucocorticoides, y también se ha visto que tiene una disminución en la talla del crecimiento de los niños. Ahora, también es importante que haya insuficiencia suprarrenal si retiras bruscamente el tratamiento de los glucocorticoides. Lo más esencial es que inicies con dosis altas o con una dosis establecida y la vayas aumentando hasta 3 veces la dosis establecida y luego la vayas disminuyendo gradualmente hasta retirarlo por completo el tratamiento con glucocorticoides. Esto para no tener tristemente una lesión o una insuficiencia suprarrenal. Inclusive si lo retiras repentinamente, después de un periodo largo, puedes tener un daño o un bloqueo, o sí, más bien un daño del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Inclusive puede haber una supresión adrenal con disminución de la presión arterial, hipoglucemia, en fin, otras características que son devastadoras y te pueden llevar a la muerte. Bien, ahora nos pasamos con los AINES. Todo el mundo conocemos a los AINES y hay estudios que nos dicen que los AINES son clases de medicamentos o de los más recetados para el dolor, este síntoma universal, ¿no? Dolor e inflamación. Otros estudios nos refieren que hay o han sido los responsables de aproximadamente el 5 a 10% de los medicamentos más recetados en el año. ¿Ok? Y sabemos que inhiben a la COX-1 y a la COX-2 y hasta la COX-3, que esto lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿qué hay con el mecanismo de acción de los AINES? El mecanismo de acción de los AINES es muy sencillo. Tenemos que los AINES bloquean el sitio de unión del ácido araquidónico, en el caso de unión a la ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, o sea COX-1 y COX-2. Los AINES bloquean este sitio de unión del ácido araquidónico y por ende hay una nula producción de prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclinas, que están involucradas en la adhesión plaquetaria y vasodilatación y con el control de la temperatura con algunos antipiréticos. Hay algunos selectivos de COX-1 y COX-2, por ejemplo el Celecoxib, que solamente se dirige a COX-2, pero bueno, hay que mencionar que si tú inhibes a COX-1 puedes tener alteración gastrointestinal y si inhibes la COX-2 puedes tener efectos secundarios cardiovasculares y si inhibes COX-1 y COX-2 puedes tener efectos secundarios renales. Eso es importante mencionarlo en el mecanismo de acción. También los AINES tienen sus divisiones o subfamilias y podemos mencionar como los salicilatos, los grupos de los salicilatos acetilados como aspirina, uno de los medicamentos más utilizados a nivel mundial, el grupo de los ácidos propiónicos como naproxeno, ibuprofeno, de ácidos acéticos como diclofenaco, indometacina o de los ácidos fenólicos como meloxicam y peroxicam, que también están los grupos de los que solamente son inhibidores o selectivos de COX-1, que ya mencionamos al inicio, o de COX-2, y hay unos que son solamente selectivos de COX-2, como el Celecoxib y el Enterocoxib. También hay AINES tópicos que vienen en presentación de geles, como el diclofenaco, que se usan para
los esguinces o lesiones osteotendinosas, por ejemplo, o osteomusculares. ¿Ok? Entonces eso es importante, la clasificación y división que hay de los AINES. Bien, ¿y qué hay en cuestión de los AINES y la selectividad que tiene cada uno y de los efectos adversos? Por ejemplo, ya habíamos dicho que si inhibes a la COX-1 puedes tener problemas gastrointestinales como dispepsia, sangrado del tubo digestivo alto o úlceras gastrointestinales o gastroduodenales que son importantes. Si inhibes a la COX-2 puedes tener efectos cardiovasculares como edema, hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora, si inhibes COX-1 y COX-2, como es el caso del naproxeno e indometacina, puedes tener efectos nefrotóxicos como retención de sodio, edema o un desequilibrio electrolítico, ¿no? Esto es importante porque si tienes, por ejemplo, un paciente que tiene artritis reumatoide, pero tiene una úlcera gastrointestinal, pues no le vas a dar un inhibidor de la COX-1 para el dolor articular, por ejemplo. Debes de ir viendo opciones. En cuestión del uso de indicaciones de los AINES, es importante que conozcas que hay AINES de acción corta, con una vida media menor a 6 horas, como aspirina y el diclofenaco e ibuprofeno, y hay otros AINES con una vida media más larga, de 10 horas, más de 10 horas, como el naproxeno, que es uno de los más utilizados, y el Celecoxib, que es un selectivo solamente de la COX-2, que tiene muy buenos resultados. Y esto va a depender del problema y del AINE que tú vas a escoger, ¿ok? Y bueno, por mi parte esto es todo y aquí está mi referencia. Nos vemos hasta la próxima.